tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claux.7. El día de hoy me dirijo a una ciudad a la cual se dice que está maldita, que un sacerdote la maldijo en su plaza principal. Hoy viajaré a la zona centro-sur de Chile para mostrarte el lugar exacto en donde esto sucedió y por qué dicen que la leyenda sigue intacta y por qué se dice que lo que realmente allí sucedió fue cierto. Así que vamos para allá, hijos de la Pachamama. Esta historia, amigos, es bien llamativa, ya que tiene más de 200 años de antigüedad y aún sigue siendo muy popular en la historia local. Y es que muchos dicen que el cura realmente sí tenía razón, ya que la maldición que tiró dijo que la ciudad no podría surgir, que las grandes empresas que se instalaran en la ciudad quebrarían, que sería muy poca la población de esta comuna y por último dijo que jamás habrían edificios altos. Y bueno, por lo que sé, hasta el momento no han llegado grandes edificios a la ciudad, así que hasta el momento se mantiene aquella leyenda. Así que nada, ahora nos vamos para allá, les quiero mostrar el lugar exacto donde sucede todo y vámonos en el Pachamóvil 2.0. Ya hemos entrado a la ciudad en cuestión. Para darle una pista, estamos en la región del Maule. Quizá algunos digan, Claux, es Talca porque siempre suceden cosas raras en Talca, pero no, descartado, Talca no es. Yo estoy seguro que los que son de este lugar ya saben de cuál lugar estoy hablando. Es una historia muy conocida en las leyendas populares de la ciudad. Así que nada, vamos a buscar un lugar donde estacionarnos y les cuento más detalles de este chisme, porque en realidad es un chisme bien bueno. Así que quédense ahí, no se vayan. Hemos llegado a la plaza principal. Aquí es donde sucedió todo. Y miren, les voy a contar bien lo que pasó. Ya, el chisme completo. Ya me he bajado del Pachamóvil 2.0 y estoy seguro que los debo tener metidos con cuál es la ciudad maldita aquí en Chile. La que se dice, obviamente. Y me refiero a una ciudad hermosa. Yo no la conocía y es primera vez que estoy acá y la encuentro muy, pero muy ordenada. Parece que estamos en otro país, de verdad. Y me refiero a la ciudad que tengo a mis espaldas, ciudad de Linares, aquí en la región del Maule. Una ciudad de verdad con paisajes muy hermosos, muy linda, pero que tiene una historia bastante llamativa y es la que les voy a contar ahora. La historia del cura, amigos, fue conocida por generaciones y generaciones de linarenses. Es parte de la cultura popular aquí en la región del Maule. Pero para que puedan entender el contexto real de la situación, debemos viajar al pasado, al año 1810. Fue cuando llegó enviado por el obispo de Concepción para cuidar un rebaño aquí en Linares. Estamos hablando de tiempos antiguos, ya que la gente aquí se dice que estaban medio desordenados y para mantener la calma, para estabilizar la población, se necesitaba un curita, según ellos obviamente. Recordemos, amigos, que estamos hablando del año 1810 aproximadamente, justo cuando se estaba materializando la esperada independencia de Chile, la primera junta de gobierno específicamente. Y este punto es muy importante, ya que el cura se dice que estaba a favor de los españoles y no de los patriotas, o sea, estaba a favor del rey VII de España en aquella época. Entonces hay que tener en cuenta que él no estaba muy contento con lo que estaba sucediendo en ese preciso momento en el país. Tuvo sus encontrones con los ciudadanos linarenses de la época, quienes obviamente también lo acusaron de que estaba saliendo bien tarde de la parroquia. Justo aquí, amigos, estaba la parroquia, donde hoy es la casa del obispo, donde según los ciudadanos de Linares salía el cura Somoza bien tarde por la noche. Y ahora viene el chisme, les contaré el chisme. Yo sé que a muchos les gusta el chismecito y dicen que el cura Somoza tenía un amorío, o sea que estaba en una relación oculta con su secretaria Amanda Ovalle. Amanda Ovalle era su secretaria aquí en la parroquia de Linares. Entonces eso explica también muchas cosas, como por ejemplo de que el cura saliera tan tarde de la parroquia y que estuviese enojado con los ciudadanos ya que lo estaban echando al agua. Pero también le pasó por estar en contra de los patriotas, o sea, de los chilenos que estaban revolucionándose para crear y formar este hermoso país llamado Chile. Bueno, la cosa es que producto de las salidas tardías nocturnas que estaba teniendo el cura Somoza, en donde detrás de él se veía venir también a la secretaria, comenzaron los cagüines en la población. Y es que la gente ya le tenía mala, porque el cura estaba a favor de los españoles, siendo que todos en Linares querían ser
chilenos querían tener su propia nacionalidad, eran en su mayoría patriotas. Y el cura más encima los días domingos salía a la plaza a predicar y además agregaba para irse en contra de los patriotas. O sea, había una mini guerrilla ahí entre la gente y el cura Somoza. La situación al cura se le hizo cada vez más insostenible y un día leyó una lectura bíblica en la cual hablaba de una lluvia de fuego, la cual obviamente la asimiló a la situación que él se encontraba viviendo. La lluvia era como el fuego de comentarios que él estaba recibiendo por la población de Linares. Miren amigos, allí está la catedral de Linares y por acá era la casita del cura. Imagínenselo por la noche saliendo escondidito ahí con su capucha y detrásito a los 3 minutos después saliendo su secretaria como a las 11, 12 de la noche. Igual da para pensar, ¿o no? Yo creo que hasta hoy en día, en pleno 2024, cualquiera diría que algo raro está pasando entre el sacerdote y su secretaria que salen tan tarde de la iglesia. Hasta que el cura, amigos, no aguantó más la presión y una de esas noches de lluvia tomó sus óleos, tomó sus ornamentos negros y salió a la plaza, en el mismo lugar en donde me encuentro ahora. Estaba lloviendo súper fuerte, salió desde la casa del obispo y se vino a la plaza, específicamente en esta esquina que tenemos acá. Llegó a la plaza y se paró en las 4 esquinas de la plaza. Aquí estoy en una esquina, también se paró en esta otra esquina de la plaza, luego se vino también a esta otra esquina de la plaza y por último, amigos, se vino a esta última esquina de la plaza. Dijo sus palabras en las 4 esquinas de la plaza y en cada una de estas 4 esquinas de la plaza comenzó a decir el siguiente sermón: ingratos, ingratas, nunca serán grandes, habrá miseria, tus calles no tendrán nada, serán infelices en todos los hogares. Esto durará por siglos, sin pena ni gloria. Esto lo fue diciendo en cada una de las esquinas que le acabo de mostrar. Y luego continuó diciendo: esta ciudad no podrá surgir, será muy poca la población de Linares y jamás se podrán construir edificios altos en Linares. Luego de desahogarse y gritar esto con toda su rabia en una de las esquinas de la plaza, se fue de nuevo a su parroquia, se sacó su ropa mojada, prendió la estufita quizás y se le dijo al pueblo que el cura se encontraba muy enfermo y que ya no podría cantar la misa por mucho tiempo más. Luego de esto, Somoza desapareció de la ciudad, mientras que hay otras personas que le añaden un poco más a esta historia y dicen que a Somoza lo encontraron en su pieza colgando de una viga. Esto ya también es cagüín, o sea, no hay nada certero, no hay nada seguro. Algo que es seguro sí es de que Somoza sí existió. Estuvo aquí en la parroquia de Linares, pero bueno, vaya a saber uno la historia completa. Pero eso fue lo que hizo el cura Somoza aquí en la plaza de Linares. Amigos, algo nada que ver, bueno, igual tiene que ver, quizás, no sé, pero cómo tanta mala suerte de ir caminando y que pase esto. Quizás el cura Somoza me envió su mensaje y miren, quiero mostrárselo. Como quizás sepan, yo me hago mis libretos para poder, obviamente, contar una historia tan compleja. Y el cura Somoza se hizo cacuca arriba del libreto. De verdad, pasó un pájaro, hizo justo cacuca ahí arriba. Ahora, amigos, quiero que miren, allá está la iglesia que tiene una gran torre. Y si miramos alrededor, yo no veo ningún edificio gigante como, no sé, normalmente uno puede ver en otras ciudades. Quizás estén ocultos por ahí, no lo sé, pero por lo menos yo, llegando acá y viendo, creo que la leyenda igual tiene un poquito de razón. No veo grandes edificios. Lo que sí, veo una ciudad muy hermosa y en eso se equivocó el cura Somoza. Y ahora, amigos, viene lo más llamativo de todo. Les conté la leyenda, les conté dónde fue, les conté lo que sucedió, pero muchos relacionan lo que les acabo de contar con los vaivenes que tiene la localidad de Linares, la cual está ubicada en una de las regiones con el ingreso promedio más bajo del país. La maldición que dejó el cura Somoza en Linares hace que muchas personas afirmen que quedaron castigados para siempre y que siempre van a suceder hechos negativos en la localidad. Eso yo no lo puedo confirmar, va a depender de la creencia de cada persona. Lo único que les puedo confirmar es de que el cura Somoza realmente sí existió. Nació un 22 de abril de 1761 en el antiguo Concepción, que el día de hoy llamaríamos Penco. Estuvo a cargo de la parroquia Villa San Ambrosio, aquí en Linares, entre 1804 y 1811. Y les cuento esto para que de verdad
tengan fechas concretas y sepan de que el cura Somoza no es una historia que contaron por contar, sino que la persona realmente sí existió. El chisme de que tenía un desliz con su secretaria no se lo puedo afirmar. Tampoco les puedo afirmar de que odiaba a los patriotas, ya que investigando por internet supe que fue torturado por los mismos españoles y que además fue amigo de Juan Martínez de Rosa y de Bernardo Higgins. Así que la historia en realidad pierde un poco de credibilidad allí y claro, con una máquina del tiempo solamente se sabría cómo fue realmente la historia. Quizás en un futuro, en unos 100 años más, digan el youtuber Claux.7 odiaba la historia, siendo que no es así, yo la amo. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre el cura Somoza de Linares? Yo sé de una del cura que maldijo Linares en una esquina cuando lo expulsaron, ¿qué te parece? Que maldijo, se paró en una esquina de la plaza, algo así la leyenda, y había maldecido Linares. ¿Qué has escuchado sobre la maldición del cura Somoza? Que el cura la maldició por cierta cantidad de años. Cuando ya pasaron esos años, exactamente no lo sé muy bien, ya Linares empezó a surgir. Ya pasaron esos años, entonces ahora debería... Yo tengo entendido que sí, que ya pasaron esos años. ¿Y esa historia igual es conocida aquí en...? En Linares sí, sí, por las personas más antiguas lo conocen. Amigos, y esto no tiene nada que ver con el cura Somoza, pero algo que me llamó mucho la atención aquí en la plaza de Linares es ver una estatua en la mitad de la plaza. Y me contaron que era una persona en situación de calle que andaba siempre rondando aquí la plaza de Linares. Y como pasa en muchas otras ciudades, se hizo muy querido por la población, tanto así que le hicieron su propia estatua. Y miren, está un poquito más allá y vamos para allá mejor, para que se la muestre en vivo y en directo. Miren, hemos llegado aquí al monumento al cual yo les decía, aquí está el caballero, era un caballero bajito, miren, a ver, sentado, bueno, se ve más grande que yo, pero se nota que tenía las piernas cortitas, yo las tengo un poco más largas. Y si se dan cuenta, está a patita pelada. ¿Por qué? Porque él tenía una artrosis y no podía usar zapatos. Esto le impedía y tenía que andar siempre descalzo. Pero lo más impresionante de esto es que él era una persona de la calle, pero que era muy educado. Era muy respetuoso con las personas y eso hizo que se ganara el cariño de la comunidad. Tanto así que desde los años 60 hasta ahora y quizás hasta la eternidad sea recordado por todo Linares como Servandito. Y le hicieron a su fiel compañero aquí también, al perrito, que quizás lo acompañaba. Y miren, le hicieron hasta con los detalles que a él más le gustaban. Aquí le hicieron su puchito fumándose su cigarrito. He escuchado que algunas personas le ponen cigarro ahí mismo y se dice que pueden pedir deseos y todas esas cosas. Bueno, vaya a saber uno si es verdad o no. Dicen que él vestía bien elegante, aquí le hicieron un gorrito, quizás que se lo donaron. También, miren, tiene como una chaqueta larga y seguramente es ropa que le donaba a la gente que lo visitaba. Era muy querido y qué genial que estudiantes y ciudadanos de Linares le hayan hecho un monumento y lo hayan dejado aquí para siempre. Y lo mejor también es que le hicieron un perrito, o sea, su fiel compañero. Típico de las personas que andan así, siempre andan con su perrito que lo acompaña, el fiel compañero que lo está mirando ahí, y él ahí fumándose su cigarrito, mirando cómo pasa la gente por la plaza. Yo creo que este es un fiel ejemplo de lo que deberíamos hacer como sociedad en todas las ciudades de Chile. Más de alguna ciudad tiene algún ciudadano que no conoce, pero que siempre lo han visto en el centro o lo han visto en las plazas pidiendo limosna quizás, pero que al ser educado uno le toma mucho cariño. Y solamente vemos estatuas de las personas que fueron millonarias, de las personas que tuvieron una influencia bien grande en el país, claro está, pero también él tuvo una influencia muy grande en los ciudadanos de Linares y es así también como lo recuerdan hasta el día de hoy. Miren amigos, con las cosas que nos encontramos caminando por Linares, una catedral realmente hermosa, estilo gótico, construida entre 1895 y 1905 por los misioneros claretianos y en el año 1995 fue declarada como monumento histórico, así que de verdad que es algo histórico. Pero igual amigos, da pena de que siendo monumento histórico hasta el día de hoy esté así como casi en abandono, como que le falta la esquina de allá arriba, como que, no sé, allá arriba le falta por pintar, todo el resto es puro ladrillo. Miren, la construcción en sí es hermosa, pero es como que sea una construcción totalmente abandonada, llena de ratones, y consideren que es monumento histórico. Una catedral tan gigante con estilo gótico no se encuentra en cualquier parte. Esta catedral o parroquia se llama Corazón de María y es realmente gigante. Yo sé que quizás no tenga mucho que ver, o a lo mejor sí, quizás
cura Somoza vino para acá, no lo sé, pero es porque me sorprende, se lo muestro porque me sorprende. Es una construcción muy gigante y está aquí en mitad de la ciudad, muy cercano a la Plaza de Armas. En el año 1939 aguantó un terremoto y luego la repararon, salió bien caro, y vino el año 2010 y el terremoto del 27 de febrero arrasó con la pobre catedral. Y desde ahí que está en estas condiciones. Ya han pasado 14 años y sigue así esta hermosa construcción. Miren amigos, no sé si se verá en la cámara, pero allí se ven las grietas. Una grieta que recorre todo eso y llega hasta la parte de arriba. En cualquier momento esto se cae, se destruye para siempre, o en cualquier momento alguien viene y la reconstruye y luce este monumento histórico que de verdad es muy, pero muy hermoso. Miren las puertas, lo antiguas que son. Y aquí hay algo que dice 100 años de su labor evangelizadora en esta villa. Linares, octubre de 1895 a 1995, súper antiguo. Templo Corazón de María. Y miren, quiero mostrarles de lo que está hecho. Oh, de puro cemento, hasta una arañita hay ahí. Miren, wow, y puros ladrillos. Acá ustedes ven un ladrillo, pero para arriba está lleno de ladrillos, todo construido de ladrillos hacia arriba. ¿Qué has escuchado sobre la casona de Cuellar? Lo que sé que me dijo mi mamá, que fue un cename, un ex cename, que hasta ahora está abandonado, pero ahí dicen que estuvo Bernardo Higgins. ¿Y no has escuchado que penen por ahí? Cuidaban monjas. Cuidaban monjas, a los niños del cename en Casa Cuellar. Sí, ahora está para la embarrada, está como el techo caído. Miren amigos, al lugar que hemos llegado, una casona totalmente destruida y abandonada que parte desde aquí. Y miren, esta es como la plaza que tenía solamente la casona. Miren, aquí pueden darse cuenta que dice Plazoleta Cuellar, dice el cartel. Y bueno, les presento la Casa Cuellar, una casa con mucha historia aquí en Linares. Y nada, a simple vista ya se logra ver. Me lo imagino en sus mejores tiempos, tenía luces especialmente para su plaza. Miren qué bonitas las luces prendidas de noche, color amarillo. Aquí la bandera de Chile, la bandera de Linares, no sé. Y por acá tremenda casona, qué hermosa debe haber sido en su tiempo. Esta casona está bien antigua. Miren, hay basura por acá, hay de todo, la verdad. Y aunque no lo crean, este lugar histórico es muy importante en Linares, ya que aquí alojó en algún momento Bernardo Higgins, por lo que se cuenta. Bueno, y no sé, yéndonos un poco más allá, quizás no sea tan falso eso de que el cura Somoza fue amigo de Bernardo Higgins también. Entonces eso distraería un poco, no sé si será tan cierto entonces la leyenda. Pero bueno, como les digo, solamente con una máquina del tiempo podríamos saber la historia 100% real. Y no cómo es que se va distorsionando con el tiempo. Esta casona histórica, amigos, está hoy en día con candado, está lleno de telarañas por acá. También tiene su historia, digamos, un poquito paranormal, ya que se cuenta que el dueño de la casona Cuellar tenía dentro o en las orillas tenía un naranjo. Muchos niños venían y le robaban naranja al naranjo. Entonces el dueño ya se estaba enojando hasta que llegó el punto en el que ya no aguantó más, agarró a uno de los ladrones de naranja y acabó con su vida. El problema es que este joven estaba pronto a casarse, por lo que su amada, al saber de que aquí le habían quitado la vida a su futuro esposo, decidió venir y terminar también con su propia vida abajo del naranjo, en donde mismo había fallecido su amado. Es por eso que se cuenta que hasta el día de hoy se puede ver a una mujer transitando por la casona Cuellar. Otros dicen que pasan por aquí mismo donde estoy ahora y sienten cómo le agarran del brazo, que supuestamente sería esta futura novia que nunca logró ser novia y que hasta el día de hoy deambula por este lugar. Son leyendas que se cuentan, no digo que sea 100% real, tampoco digo que sea falso, no sé, queda a criterio de cada uno y es lo que se cuenta aquí en Linares. Miren amigos lo destruida que está la casa. ¡Wow! Tremendo patio que tenía. Yo creo que por este lugar estaba ubicado el naranjo del cual se habla. Miren, eran paredes de greda gigante para allá. Quizás aquí tenían caballos, no sé. Pero miren, el puro frontis de la casa ya ocupa casi una cuadra entera. ¡Wow! Qué hermoso y qué gigante y qué abandonado que está. No sé si se logran fijar en las tejas arriba. Le ha salido hasta pasto por allá. Tiene pasto entre medio y algunas tejas que están a punto de desmoronarse. Las canaletas de la lluvia aquí se partieron en dos, como que vino el peso de las tejas y destruyó la canaleta, como que se cayeron encima. Quizá el terremoto hizo mucho aquí.
bueno, hijos de la Pachamama, después de conocer Linares me doy cuenta que es una ciudad muy, pero muy linda. De fondo una cordillera de los Andes totalmente nevada, con muchas leyendas por aquí, leyendas por allá, hasta una leyenda general que envuelve a la ciudad. Depende de cada uno creer, pero creo que se equivocó en varios aspectos el cura Somoza, ya que tienen una ciudad muy linda, la gente es muy buena onda. Está todo muy limpiecito, creo que es de las ciudades más limpias que he visto en Chile. Y quizás le achuntó al tema de los edificios, porque no sé, no vi muchos edificios en el recorrido que hice. Quizás sí existan, o quizás como dice la señora que entrevisté, la maldición a la ciudad de Linares ya se acabó y en este momento está comenzando a crecer de manera exponencial. No lo sé. Pero bueno, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. No olviden suscribirse, darle like, comentar qué opinan ustedes. Gracias a los que están unidos, gracias a los que me apoyan en Patreon y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.